Si hoy ocurriera una nueva emergencia por terremoto, sabríamos exactamente qué hacer. Para cuando publique este video en redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok, ya habrá pasado una semana desde que el terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter azotó el occidente de Colombia. Departamentos como el Chocó y zonas como el Eje Cafetero se vieron seriamente afectadas, con estructuras caídas, personas fallecidas y una salud mental seriamente alterada. Parte del país no sufrió de esto, pero tanto estas personas como otros que se encuentran en zonas del mundo propensas a terremotos, necesitamos aprender a manejar este tipo de situaciones. Este es un video para que personas y empresas aprendan a hacerlo. Soy Sebastián Martínez, gastrónomo y cocinero, pero hoy quiero ayudar a la prevención antes de la tragedia. Al ser un evento inesperado, es muy difícil pensar bajo presión, pero se debe buscar un lugar donde cubrirse de posibles escombros, por lo que se debe tratar de mantener la calma en la medida de lo posible mientras nos cubrimos la cabeza y buscamos una mesa firme o utilizamos la estrategia, la metodología del triángulo de la vida. Este método suele ser muy polémico, ya que tiene opiniones divididas entre los rescatistas. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias puede llegar a funcionar. También es importante alejarse lo más posible de ventanas, fachadas, postes o cables eléctricos, ya que podemos salir heridos con los trozos que estos generen o por su propio peso. Otro aspecto importante es que si nos encontramos en edificios o en empresas grandes al momento de la emergencia, durante y después del movimiento no debemos usar ascensores. Y unido a la advertencia anterior de mantener la calma, no se deben bajar escaleras corriendo ni buscando una salida rápida, ya que esto puede provocar empujones y heridas a compañeros o personas que están bajando por la misma escalera. Se debe revisar que las personas a su alrededor se encuentren bien. Si hay personas con lesiones graves, estas deben mantenerse en su sitio a menos de que haya uno o varios riesgos inminentes que impidan que esta persona pueda permanecer ahí. Ya lo son los cables eléctricos sueltos, posibles escombros a punto de caer, llegado el caso de que haya algún tipo de inundación o tubo roto, sí se debe mover la persona, pero con mucho cuidado. Si no se mueve con cuidado, esta puede presentar mayor afectación a la que ya sufrió con el terremoto. También en el caso de los hogares o de empresas de alimentos que tengan sus cocinas en funcionamiento, estas deben cerrar todas sus llaves de gas, los registros del agua y los breakers de electricidad. Esto con el fin de evitar inconvenientes sobre un posible riesgo contra las otras personas afectadas o contra nosotros mismos. Luego de esto debemos evacuar con mucho cuidado, ya que después de esta emergencia podrían presentarse réplicas de este terremoto, por lo que con una verificación previa de las salidas se llevan a las personas y nos dirigimos todos hacia un punto de encuentro ya estipulado.
sea por el edificio, sea por un hogar, una familia en la que nosotros estamos, o sea de parte de la misma empresa de la que trabajamos. Por eso, si en su familia o empresa no han hablado sobre cuál es el punto de encuentro, es momento de hacerlo. Es muy importante que lo tengan en cuenta, así en cualquiera de los casos van a poderse encontrar con sus familias o con sus compañeros de trabajo respectivamente. Estos puntos de encuentro suelen ser espacios abiertos de fácil acceso y alejados de cualquier estructura alta que pueda afectar o, en su caso, caer encima de nosotros. Por lo general, estos suelen ser parqueaderos amplios, parques cercanos a las zonas de las casas o canchas de fútbol que también se encuentran muy cerca. Para aumentar nuestras probabilidades de supervivencia, es muy importante estar preparados con anticipación. Por lo que cada familia, empresa o si vivimos solos nosotros mismos, debemos tener un kit de emergencia para estos casos. Este puede prepararse en cualquier tipo de mochila, sea una maleta, un maletín, y debe contener elementos para cualquier tipo de emergencia, como lo son los siguientes. Por un lado tenemos botellas de agua, alimentos no perecederos, y aquí me debo detener para hablar sobre los enlatados y los empacados al vacío. Los enlatados suelen ser la comida que más se utiliza para este tipo de emergencias, y el empacado al vacío es un método que en décadas recientes ha tomado mucha fuerza. Sin embargo, siempre es mucho mejor que existan enlatados en nuestro kit de emergencia, ya que estos, al estar completamente sellados, son mucho más duraderos que cualquier empacado al vacío. El empacado al vacío, por el contrario, al tener bolsas plásticas, y a pesar de que éstas sean de un grosor mayor a las bolsas típicas de uso común, no quita el hecho de que puedan llegar a sufrir daños en su estructura, llenándose de aire y creando una contaminación en los alimentos que contiene. Además de que, en casos como el empacado al vacío, estos se deben mantener para su mayor conservación en sitios de congelación, ya que si no se le dan las condiciones apropiadas, puede llegar a durar menos de lo que se piensa. Por otro lado, tenemos los implementos que pueden ayudarnos más adelante, como lo son un kit de herramientas pequeño, una radio con pila y sus pilas de repuesto, cobijas, algunas mudas de ropa y un encendedor. Pero en casos de heridas, dolores y prescripciones médicas hechas con anterioridad, se debe contar con elementos como lo son medicamentos, gasas, curitas, alcohol, tijeras y una cinta micropore. También es muy importante que los documentos con los que contemos, tales como escrituras, certificaciones, documentos de identidad y otros de vital importancia, deben guardarse en empaques seguros que los recubran bien, y también se deben escanear estos documentos y guardarlos en una memoria USB, la cual vamos a dejar dentro de nuestro kit de emergencias. Esto más adelante nos puede servir en caso de cualquier trámite que se nos pueda presentar. La ubicación de este kit de emergencia o maletín debe ser una de fácil acceso. Ya puede ser a la entrada de nuestro hogar o en un lugar cercano a este. Y este no debe pesar más de 8 kilos para su mayor facilidad al cargarlo.
Cuando hechos como el ya mencionado terremoto, inundaciones, hechos de violencia u otros ocurren, podemos llegar a despertar emociones difíciles de controlar o presentar síntomas inesperados en nuestro cuerpo. Por esta razón debemos conocer cómo acercarnos de manera asertiva a las personas afectadas y con esto estabilizarlas para que después un profesional de psicología pueda ayudarlas a pesar de lo vivido. Por eso quiero aclarar que yo no soy un experto en estos temas, pero busco guiar a las personas para que cuando se presenten este tipo de situaciones no empeoren a la persona más de lo que ya puede estar en esos momentos. Bajo los principios de los primeros auxilios psicológicos, debemos ayudar a las personas teniendo en cuenta los siguientes puntos. El primero de estos es escuchar. A veces cuando atendemos una emergencia o entramos en una situación de conflicto, creemos que la mejor solución es hablar y hablar y hablar y no callarnos. Pero muchas veces para estas personas afectadas es mucho mejor simplemente notar nuestra presencia y si tienen alguna necesidad que comunicarnos, lo harán ellos. No debemos obligarlos a nada y mucho menos darles palabras de apoyo vacías como todo va a estar bien, no va a pasar nada, ya que esto puede, si bien ser una palabra de apoyo, en realidad no está brindando mucho apoyo. El segundo es respirar. Cuando ya tengamos una posible conexión con la persona, pero sin embargo la veamos aún un poco alterada, vamos a orientarla de la mejor manera para que comience a realizar ejercicios de respiración. Por lo general se inhala 4 segundos, se mantiene 4 segundos y se exhala por lo menos 7 segundos. ¿Eso qué nos va a ayudar? A bajar el ritmo cardíaco de la persona y a que después de un tiempo de realizar estos ejercicios se tranquilice un poco más. Número 3. Organizar. Luego de todo esto, esta persona se le pueden venir a la mente miles de cosas por hacer, ya que al ser algo tan inesperado, su mente comienza a nublarse y comienza a desesperarse posiblemente de nuevo por lo que vaya a ser el futuro para ellos. Para esto debemos hablar y comunicarnos con ellos y ayudarlos a priorizar lo que en ese momento es mucho más importante. Todo lo es, pero siempre hay algo urgente y algo importante. Si en el momento es más urgente llamar a un familiar, encontrar a la mascota, dirigirlo hacia un médico por una herida que tenga de consideración, debemos priorizar esto sobre otro tipo de cosas y ayudarlo para que no se sienta agobiado por la situación del momento. Número 4. Derivarlo. Lo que debemos hacer es dirigirlo con un profesional médico que pueda curar heridas que tenga, o si ya se presenta un profesional en psicología, remitirlo de inmediato con él para que lo ayude con su proceso después de la emergencia. Y por último, el quinto, explicar. Después de esta tragedia y la emergencia como tal, las personas pueden llegar a presentar síntomas como inapetencia, falta de sueño,
Se pueden asustar fácilmente contra cualquier ruido, por muy pequeño que sea. Entonces nuestra función va a ser explicarles estos mismos síntomas y decir que es un proceso completamente normal del cuerpo, en el cual a medida que vaya pasando el tiempo, el cuerpo se va a ir relajando de nuevo y va a volver a su rutina normal. Un aspecto muy importante para estos primeros auxilios psicológicos es que, dependiendo de la persona, asimismo dependerán los ejercicios que se realizarán para tranquilizarlo. Estos primeros auxilios no son iguales para niños, tanto como para adultos o personas de la tercera edad, ya que estos tres tipos de personas piensan de manera muy diferente por estar en etapas diferentes de su vida. Así que debemos encontrar la mejor forma de ayudarlos según la edad con la que cuenten en ese momento. Y para terminar, si bien está claro que los primeros auxilios psicológicos cualquier persona puede llegar a brindarlos, si en nosotros podemos reconocer que la situación nos supera, es mucho mejor que ayudemos a la persona a que vaya con un profesional de la salud a tratar de empeorar la situación por no saber cómo actuar en estos momentos. Si bien ellos pueden verse como los mayores afectados luego de la tragedia, de cualquier tipo de emergencia, nosotros, al estar presentes ahí, claramente también vivimos esa situación. Entonces, si nos encontramos en una situación poco favorecedora y en la que sabemos que podemos llegar a afectar más a la persona de lo que en realidad podemos ayudarla, es mejor que simplemente la llevemos donde un profesional o una persona que sí pueda ayudarla mejor en esos momentos. Lo importante de la emergencia no es hacerlo todo rápido, sino hacerlo realmente bien. Uno de los puntos más importantes y de los que no solo las personas afectadas por el terremoto, sino todos deberíamos entender en cuanto a la alimentación saludable, son estos 5 grupos que podemos ver aquí a continuación. Por medio de esta infografía quise mostrarles un poco de qué realiza cada uno de estos grupos, los cuales están separados en carbohidratos, grasas y lípidos, proteínas, vitaminas y sales minerales y agua. ¿Qué hace cada uno de ellos? Van desde el mejor manejo del metabolismo, así como brindar energía al cuerpo. También sirve para mejorar las defensas, el sistema nervioso y entre otras más funciones que realiza cada uno de estos alimentos. Si quieren, se pueden tomar la tarea de parar el video un momento y poder mirar qué función realiza cada uno de estos alimentos. Ejemplos claros de todos estos carbohidratos están el pan, los granos que uno suele llamar, pero son más que todo como leguminosas y demás. Está el arroz, está la pasta también, que es un derivado del trigo. En cuanto a grasas y lípidos, pues se supone que como son grasas saludables, siempre se enfoca más hacia la parte de alimentos como el aguacate y el aceite de oliva, 2 alimentos muy importantes en cuanto a la alimentación saludable se refiere. En cuanto a la parte de proteínas, también podemos mirar que siempre son las más comunes, ¿no? Pues cuando uno habla de proteínas siempre suele referirse a la carne de res, de cerdo, el pollo, el pescado, frutos de mar como son mariscos y demás. Sin embargo, también es importante resaltar que en cuanto a la parte de proteínas, en
alimentos como lo son los garbanzos, las arvejas, los frijoles, que son leguminosas. Esos uno suele llamarlo granos, pero realmente son leguminosas. Estas también contienen una parte muy importante de proteínas. Por eso, digamos, muchas veces cuando vemos a las personas vegetarianas y veganas consumir alimentos a base de lentejas o alimentos a base de garbanzos, es porque precisamente estos contienen una gran parte de proteínas que ellos están perdiendo a la hora de no alimentarse con proteínas animales, como lo son las carnes que ya mencioné anteriormente. En cuanto a las vitaminas y sales minerales, pues ya tenemos la parte como de las frutas, verduras y vegetales como la zanahoria, naranja, banano, que son como los más indispensables y que podemos ver aquí en el ejemplo, en la imagen. Y el agua, que el agua ayuda mucho en cuanto a la desintoxicación, a las reacciones químicas en el organismo, ya que pues es el medio por el que estas mismas funcionan y demás. Entonces es una recomendación muy importante saber, enterarse muy bien de qué hace, qué función cumple cada uno de estos grupos, y asimismo ya podemos determinar cómo se puede alimentar la persona tanto en situaciones normales como en situaciones de emergencia, como lo fue este terremoto. Bueno, pasando a la parte más relacionada con este video, los posibles alimentos que estén recibiendo en este momento los afectados, los cuales son enlatados, o la lata es mucho más resistente para llevar, trasladar y mantener y conservar los alimentos por mucho más tiempo, y no requieren pues como tal una refrigeración, porque ya pues estos están sellados completamente y están libres como de toda posible contaminación. Además de que algunos de estos pues muchas veces vienen dentro de una salmuera o un almíbar, que esto es lo que ayuda también a conservar mucho el alimento y por mucho más tiempo. Los mismos empacados. En cuanto a los empacados, pues también, como mencionaba anteriormente, lo que son todos los que llamamos granos, que son arveja, frijol, arroz, lentejas y demás, pero también existen otros que obviamente son como galletas, barras de energía y otros productos que también leche en polvo puede ser muy importante para estos casos, que he visto que la han llevado mucho, y pues obviamente bajo la hidratación correcta se pueden crear bebidas alternas y no solo pasar estos momentos de emergencia con agua. En cuanto a la parte, pues otra vez refiriéndome al agua potable y bebidas, no solo es la misma agua, las mismas botellas de agua, sino también se encuentran mucho los sueros preparados. No es solo, también en polvo. Y para finalizar, pues comida para mascotas, que más que los mismos peluditos, tanto gatos, perros y otro tipo de mascotas que necesitan comida en estos momentos tan difíciles, ellos muchas veces no tienen la oportunidad de obtener su alimento como lo podemos obtener nosotros, sino muchas veces pues mascotas o perritos callejeros que no han tenido la oportunidad de poder estar en un hogar feliz, necesitan también de nuestra ayuda, precisamente con toda esta comida. Muchas bolsas, de croquetas se han llevado a los sitios de la emergencia, y eso es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien en Colombia. Obviamente la higiene en casos de emergencia como estos no siempre es la mejor. Sin embargo, existen oportunidades en las que debemos aprovechar para poder recibir o consumir nuestros alimentos de la mejor manera.
caso tal como ollas comunitarias o espacios brindados tanto por la Cruz Roja Colombiana como por el Banco de Alimentos, en los que estos alimentos ya mencionados, como lo decía yo, la libra de arroz que donó tal persona en la otra parte de Colombia, los garbanzos, demás, son transformados por medio de equipo humano y equipos de cocina que manejan ellos en comida preparada. Pues obviamente bajo estas circunstancias no se cuenta con sistema de gas, no se cuenta con electricidad, entonces es muy difícil realizar preparaciones de cocina y mucho menos realizarlas bajo las más estrictos normativas de higiene. Entonces, pues si bien no se maneja una higiene muy adecuada para estos casos, digamos, espacios como estos sí ayudan a que el consumo de alimentos mejore bastante a pesar de las circunstancias que se está pasando en estas zonas afectadas. También es muy importante recalcar que muchas veces al momento de realizar las donaciones, las personas pues reciben sus donaciones, los reciben diferentes empaques con muchas cosas, digamos, como para consumir en el transcurso de su día o mientras que tienen la posibilidad de permanecer en carpas o albergues improvisados para este tipo de emergencias. Aprovechar para recomendar que este tipo de alimentos deben consumirse pues no exactamente rápido, pero sí deben consumirse en el menor tiempo posible. El mismo enlatado es un alimento que puede durar mucho. Sin embargo, y una vez abierto, queda muy claro que al recibir pues el aire del ambiente comienza un proceso de descomposición que es el que impide de que este tipo de alimentos se puedan conservar mucho más a pesar de tener ya la salmuera o el almíbar que comentaba con anterioridad. Ya se da la oportunidad de que en muchos enlatados viene tanto proteína como vegetales, como los mismos granos, ya vienen preparados y precocidos, entonces su consumo va a ser mucho más fácil. Así que no hay excusa para, digamos, que se llegaran a presentar este tipo como de eventos en los que la higiene le juega una mala pasada a las personas afectadas por el terremoto y por lo tanto pues puede llegar a generarse un problema de salud en esta zona. Para finalizar el video quería resaltar un punto muy importante, es que obviamente este no va a ser el único video que exista tanto en redes sociales como en el mismísimo YouTube. Miles de videos tratarán de explicar lo mismo, bajo las mismas instrucciones, las mismas recomendaciones, ya que son recomendaciones generales. Sin embargo, quise hacer este video como andando un poquito más en la parte alimentaria y también como mi aporte a contribuir de otra manera diferente a las víctimas y pues a los afectados por este terremoto. Si tienen algún conocido que haya sido afectado o pues que no haya sido afectado pero que desee conocer esta información, espero que puedan compartir este video. Si no pueden compartirlo, igual me serviría mucho que dieran like al video, también que se suscribieran, porque además de este tema que estoy tocando hoy, también es muy importante tocar otros temas diferentes, no necesariamente sobre la emergencia, pero sí enfocados en la parte de administración de alimentos y pues de gastronomía, tanto de Colombia como mundial. Y eso sería todo por hoy. Recuerden que esto es En Nombre de Sabor. Yo soy Sebastián Martínez y adiós.